Amigos y amigas de Ladrillo, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo programa, una nueva edición del streaming del mundo inmobiliario, este lugar que pensamos para debatir, para charlar acerca de este mundo que vive en constante movimiento. Hoy, arquitectura y urbanismo en la ciudad de Buenos Aires y 3 especialistas, línea de 4 en Ladrillo para charlar sobre este tema tan importante. Presento a la primera invitada, Miriam, arquitecta Miriam Heredia, ex directora del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, bienvenida, de la provincia de Buenos Aires, bienvenida. Corregime, está bien. Es para romper, siempre digo, para romper un poco el hielo, para reírnos. Claro. Siempre digo que es una charla descontracturada, una charla de café, una charla de amigos, una charla de negocios. Bienvenida a Ladrillo. Entonces, muchísimas gracias. Expresidenta del Instituto de la Vivienda. Directora. Ex directora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, presentada Miriam, arquitecto también, Darío Gabriel López, actual vicepresidente primero de la Sociedad Central de Arquitectos. Bienvenido. Expresidente. Expresidente. Él sí es expresidente. Bueno, yo tengo la información dentro del scouting actual, que hice actual. Media cambiada, parece. Claro, porque esto es lo que me informaron a mí desde la producción. Está Vamos corrigiendo. Bueno, y a ver si con Martín, presidente de la Comuna 14. Yo sigo siendo presidente. De Palermo, seguí siendo reelecto, segundo mandato, último. Último, exactamente. Hay solamente una reelección. Tuve un mandato de 2019 a 2023 y fui reelecto en el 2023 hasta el 2027. Bueno, hasta el 2027 entonces como presidente de la Comuna 14 de Palermo. Voy a correr un poco, bienvenido Colo, te sirve un poco de agua. Gracias. Voy a correr un poco la rutina, porque hoy me agarran en un día enojado, caliente, y quiero que hagan mea culpa y voy a empezar con los arquitectos. 1 hora tardé aproximadamente del barrio Devoto a Caballito. Mea culpa de los arquitectos en el aire de Ladrillo, porque la ciudad de Buenos Aires por momentos se torna intransitable, muchachos. ¿Hay mea culpa de los arquitectos? ¿Hay una parte de la arquitectura? No hicimos paro nosotros hoy. No, pero hay una parte de la arquitectura, digo hoy, y en general, que tiene que ser responsable de esto que pasa en las grandes ciudades, no solamente en la Argentina, sino en toda Sudamérica y en el mundo. Cada vez hace más difícil transitar por la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Somos parte de la responsabilidad. Hay una parte del urbanismo, de la arquitectura que influye en eso. Me imagino totalmente. Que sí. Sí. Hay una multiplicidad de factores que hacen que de pronto las ciudades no funcionen y que nosotros como arquitectos y urbanistas muchas veces llegamos después de los problemas, ¿no? Incluso yo ahora estoy trabajando con el doctor Guillermo Tella y estamos tratando de trabajar a las ciudades, tratando de pensar a más largo plazo, al corto, porque necesitan los intendentes trabajar a corto plazo, a mediano para tener una visión más integral, y a largo plazo, por ejemplo, nosotros en Jujuy estamos trabajando con un plazo 2050. Pero así todo, tratando y teniendo la disponibilidad del municipio y de los dirigentes y todo eso, es como que llegamos tarde, ¿no? Y la voluntad política es fundamental para poder llegar a tiempo con los temas. Y nos cuesta mucho, a veces creo que los arquitectos y urbanistas deberíamos tener más conexión o más conversación con nuestros funcionarios para poder adelantarnos a los problemas y no que estallen y después estamos remendando la situación o remediando la situación cuando ya el hecho ya es un hecho. Es un problema, ¿no? Que se repite, lo decía en la previa, en las grandes ciudades, el tema del tránsito. En las pequeñas también, ¿eh? También. Yo vengo de Jujuy, cuento esa experiencia porque es la más cercana que tengo. Tiene un problema con el tránsito que es atroz. O sea, no hay ordenamiento de tránsito. Parte del trabajo que vamos a hacer es ordenar el tránsito. Pero uno piensa, se va a un pueblo pequeño en el interior del país y va a estar tranquilo, y no. El caos de tránsito es igual como si estuviéramos en Buenos Aires. Bueno, ahora sí, agarro agenda, tengo los temas marcados y vamos a lo nuestro un poco. Y quiero arrancar y empezar este capítulo de Ladrillo con el código urbanístico nuevo, ¿no? Con este que está vivo en este 2025, que se votó en el 2024. Cambios, aplicación, que me cuenten un poco cuál es su visión acerca del nuevo código. No sé si querés empezar vos, Miriam. Este Darío. Código ya tuvo varias modificaciones, ¿no? La última modificación creo que se enmendó varios problemas que tenía, ¿no? Sobre todo en los barrios, ¿no? Era un reclamo al gobierno anterior del tema de la constructibilidad de los barrios.
En función de que yo creo que fue como también el apuro que siempre hay, ¿no? No se fue a ver casa, ¿viste? Manzana por manzana, barrio por barrio. Entonces se equiparó varios barrios, ¿no? Y qué sé yo. Yo vivo, por ejemplo, en Loma de Núñez. Sí. Estaban todos los vecinos, ¿viste? En armas, furiosos, porque es un barrio de casas bajas, ¿no? Tampoco somos ¿viste? Tan exclusivistas de decir, bueno, no puede haber edificios de 3, 4 pisos, ¿no? Pero empezaron a modificarse como situaciones urbanas muy interesantes que había ya consolidadas, como el Retiro del Frente, la Manzana, el centro Manzana estaba consolidado, y estos edificios que se permitieron en muy poco tiempo, que demolieron tipo 40 casas viejas, ¿no? Que eran chalet, qué sé yo, bueno, hicieron edificios que se fueron a la línea municipal, que ocuparon el centro Manzana, que arruinaron la calidad de vida que había. Por suerte, esta modificación, por ejemplo, en ese aspecto, hizo que varios barrios, no solo eso, sino Villa del Parque, Villa Devoto, Caballito. o sea, ¿qué? Caballito. Caballito, que era uno de los barrios más combativos, se acomodaran a Loma de Núñez, Bajo Belgrano y Palermo y Barrio Parque de Palermo, que son los primeros que hicieron esto. En ese aspecto, me parece que ahí hubo un acierto, digamos, de acomodar esa situación. Después, bueno, el otro tema son la constructividad en las avenidas, que ahí, bueno, hay una discusión, porque tampoco todas las avenidas son iguales, de todos los barrios. Entonces, hay barrios que son avenidas, pero plantas bajas, primer piso, y de golpe va a haber edificios. Claro. En el mismo Núñez está pasando eso. O sea, todas las manzanas pegadas a las avenidas como Cabildo están explotadas. Ahora, O sea, Darío hacía referencia recién a los vecinos. Y te aprovecho también a vos, Martín, que sos el que más diálogo, más vínculo tiene quizás en el día con los vecinos, que se ven damnificados, ¿no? En gran mayoría quizás por los emprendimientos comerciales, por las construcciones, pero también se revalorizan sus tierras. Ahora, ahí arranco también levantando lo del código. Claramente había una necesidad de rediscutir. De hecho, el código prevía una revisión pasado 4 o 5 años, si no recuerdo mal, que es la que se llevó adelante. Y de hecho, te das cuenta cuando en la última elección a jefe de gobierno era un tema de debate de los candidatos de todos los partidos. Así que hablaba a las claras de una demanda desde la sociedad de hablar de ese tema. Y después en la legislatura hubo 8 días de audiencia pública donde hablaron un montón de vecinos, de profesionales. También fueron citadas las 15 juntas comunales para analizar el caso de cada comuna en particular, que además, en mi caso es Palermo, pero en otras comunas tienen más de un barrio y a su vez esos barrios tienen diferencias entre sí, pero creemos que el objetivo se logró y que el código que tenemos hoy es mucho mejor, o por lo menos la revisión que el anterior. Por supuesto que siempre, de hecho el código lo fija, va a haber una nueva instancia de revisión. Serían 4 años, Ah, ¿no? 4 años, exactamente. Sí. Pero sí, claramente hay una necesidad. Hubo grupos de vecinos que a raíz de esta necesidad se unieron y formaron agrupaciones que se acercaron a la comuna, a la legislatura a discutir sobre el tema y que han sido escuchados. Y en general cuando uno ve Palermo en particular, que tiene algunas zonas, Barrio Parque nombrabas, que es una zona de casas, también la zona de Palermo Viejo, alguna zona de Palermo Hollywood, que quedó bien protegida en cuanto al desarrollo. Y a la vez, respecto a lo que decías recién, yo trato de, para mí nadie es malo, ni el desarrollador que quiere desarrollar su edificio, su negocio en la comuna, ni el vecino que dice, che, cuidame lo que tengo, quiero seguir viviendo en paz. Me parece que ahí es donde tenemos un desafío enorme, que es unir esta actividad económica con un poco lo que sucede a los vecinos, que muchas veces es sentarse en una misma mesa y ver qué es, o sacar algunos fantasmas, ¿no? Pasado uno el otro día, una vecina que se me acercaba y dijo, en el primer martillazo que yo escuche, voy a ir y le voy a frenar todo, le voy a amparar la obra. ¿Son los más esos vecinos? No, O... A ver, generalmente el que se queja es más ruidoso que el que no. Sí. Digo, eso suele pasar. Perdóname, hay Sí. una falta como de costumbre de participación, ¿no? Porque voy al amparo, y no hay, o sea, faltan aceitar los procedimientos para poder que esa gente participe, porque después cuando los encontrás, o sea, primero protestan, pero cuando después ven el edificio y ven que mejora el barrio y qué sé yo,
hay convivencia, digamos, porque no queda otra parte. Entonces va a ser tu vecino, quieras ¿Es o eso no. o te vas? Claro. La ciudad te va Pero expulsando. hay un concepto muy importante que es el concepto de la licencia social, que es tratar de que aquello que vos vas a hacer nuevo en el barrio se reciba de buena forma y uno entienda que es para mejor. Y muchas veces eso se logra en mesas, a veces es el miedo a, me van a construir una mole de cemento totalmente fea con una fachada horrible que me va a fear la zona y mi propiedad va a valer menos. Y tal vez el tipo está pensando un edificio divino con terrazas verdes que le embellece la cuadra, y por no sentarse en esa mesa y discutir el tema en conjunto, estás creando un fantasma que ante la duda o ante la no información termina en una medida judicial. Ahora Martín me habla de Palermo, Darío me habla de Núñez, pero el objetivo me parece que es equilibrar el desarrollo urbano, ¿no? La parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Se pueden cumplir esos objetivos o es utópico? La verdad que siempre el sur estuvo relegado, ¿no? Fue un área de experimentos, conjuntos de viviendas, asentamientos, parques, y siempre estuvo relegado en la ciudad. Ahora se trató a través de convenios urbanísticos y algunas herramientas urbanas tratar de impulsar el sur, pero la propia gente, el vecino del sur, no quiere volverse un Caballito, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hay que prestar, porque hoy por hoy vos vas a vivir a Lugano y tenés un ambiente casi suburbano, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Gente que se va y hace una hora de auto, una hora y media para poder estar en un lugar suburbano, y puedes estar en la ciudad de Buenos Aires teniendo esta sensación, esta atmósfera que te da esos barrios del sur todavía. Ahora, a veces vos decías estos fantasmas que se hacen con los desarrolladores. El tema de los desarrolladores, si pasa en el sur, si uno los deja, van a desarrollar la ciudad de manera indiscriminada, quieren ganar el metro cuadrado, quieren sacar la mayor cantidad de dinero posible por metro cuadrado, y ahí es donde tienen que intervenir el gobierno. Piensan en el bolsillo, ¿no? Como haríamos todos, ¿no? Cuando nosotros, el doctor Tella me pone un ejemplo que cuando habla con sus alumnos y le dicen, vos ponés este celular en Mercado Libre y tratás de sacarle el mejor provecho y el mejor precio para que te lo paguen. Bueno, el desarrollador hace lo mismo, pero desde el gobierno es donde hay que pensar las ciudades de otra manera, pensar planes estratégicos, planes de crecimiento, planes para poder ir circunscribiendo el hambre del desarrollador. Pues si uno deja a la ciudad a mano de los desarrolladores, es como que es otra imagen de ciudad que la que quiere el vecino. Entonces, pero eso es un diálogo entre el gobierno y las instituciones, por ejemplo, la Sociedad Central de Arquitectos o el CEPAU, ¿no? Que son instituciones que están para conversar con el gobierno y decir, bueno, tratemos de mirar con una visión más estratégica a la ciudad. Ahora, existe un desequilibrio territorial, eso no hace falta ser notable. urbanista, Sí. cruzás Rivadavia y te das cuenta que es otra ciudad, a pesar de los esfuerzos que se hicieron, porque en la zona sur se hicieron... Pero hay una palabra mágica de que pasó en desuso y que tendría que volver, que, como dijo Miriam, el doctor Tella, es la planificación urbana, ¿no? Que en un momento entró en desuso como si fuera un tema estatal solamente, y en realidad planifica, porque los desarrolladores hacen lo que el código les permite, o sea, no construyen sobre el código. O sea, yo, por ejemplo, construí en la zona sur, que es una zona de una demanda brutal. ¿Por qué? Porque, digamos, los hijos de los que viven en la zona sur no pueden vivir en la misma zona. O sea, yo construí hace 20 años. Los valores eran en pesos de los terrenos. No existía el dólar ahí. O sea, Avenida Patricios, no te hablo de lugares. O sea, avenida importante, Patricios, cerca de la Plaza Lezama, a 2 cuadras, 1 cuadra, todo. Hermoso edificio. Y claro, y construimos muchísimo y eran todos jóvenes, o sea, los hijos tenían que emigrar, tenían que mudarse a otro barrio porque en ese barrio no había un solo edificio nuevo. Y bueno, se desarrolló, en ese momento había como una lectura de respetar las alturas máximas, había también de parte del Estado una promoción, te daban un plus de constructividad, una rebaja, y la verdad que fue lo que explotó esa zona, que en realidad la levantó,
porque así es como el gobierno de la ciudad dice. Yo siempre uso eso de ejemplo, ¿no? Avenida Patricios se inundaba, era el que caminabas por las veredas y eran escalones. Claro. Bueno, el gobierno de la ciudad hizo una obra que en el primer gobierno de Macri fundamental, que fue levantar toda la calle, que fue un trabajo, o sea, porque eran caños, viste, desagües, gas, toda una cosa. Y eso levantó todo el barrio, no se inundó más en esa zona, levantó, y la verdad que se puede hacer cosas. Lo mismo en Donado Holmer, otra intervención, eso es planificación urbana. Cuando no hay planificación urbana, te contesta lo que decís vos del tráfico, del tránsito, ¿no? O sea, parte de la planificación urbana y el desequilibrio es, con planificación, ver el tema del transporte, fundamental. Si no, son todas acciones puntuales, fragmentadas, que resuelven esta situación, pero no la totalidad. Ahora, con este código, lo que se intenta, o lo que por lo menos entiendo que se intenta, es atraer quizás nuevas inversiones, generar mejoras en toda la parte del corredor sur que hacíamos referencia. ¿Lo cumplió o hay indicios de que está recién planteado? Claro, hay indicios de que se pueden generar cosas buenas a partir de... Yo particularmente, como trabajé mucho ahí y se invirtió, me parece que falta todavía, o sea, falta el tema que vos dijiste, el tema del transporte. O sea, ¿por qué tardaste tanto? ¿Viniste en un transporte público? No, es imposible. ¿Por qué? Porque en todas las ciudades del mundo vos sabés que en el anillo hay aparte de la autopista, por ahí hay 2 carriles, qué sé yo, hay un transporte, un tren elevado. Lo hay en cualquier ciudad mediana o grande, hay un tren. Nosotros seguimos cruzando vías. Nosotros, viste, o sea, no está interconectada la ciudad, o sea, seguimos con el esquema de los ingleses al centro. Ahora hay intentos, en la Sociedad Central está armando ahora un concurso que tiene que ver con el Trambús, que tiene que ver justamente para poder, aparte de la línea H y después que viene la F, viene este tema del Trambús, que es un poco hacer los subtes que no se pueden hacer por inversión, por tiempo, pero buscar una solución. Eso me parece muy interesante, que se empiece a pensar en soluciones no ya puntuales, por un poco lo que dijo Miriam, equilibrar el corto plazo con una solución a corto plazo, pero que integre una solución de planificación mayor. Me parece que ese es como hoy el punto a resolver, ¿no? Y un ítem importante, me parece, ahí son los espacios verdes, ¿no? Vos en Palermo tenés experiencia también en relación a los padrinazgos, la importancia del espacio verde, bueno, dentro de tu comuna. Hoy te tengo como representante comunero de toda la capital federal. Vamos a ir directamente a Palermo, pero la importancia que genera en las grandes ciudades el espacio verde. Bueno, sin duda, y ha quedado muy evidenciado post pandemia sobre todo, donde básicamente en un momento lo único que podíamos hacer era ir al espacio verde de cercanía. Dicho sea de paso, mucha gente descubrió el parque al frente de su casa en la pandemia. Digo, me pasó en el Rosedal, gente que había ido sobre el Libertador durante 30 años y no conocía el Rosedal. Claro. Entonces, toma una importancia muy grande. El Sur en City es un lugar que tiene mucho espacio verde, el Parque Indoamericano. Bueno, se desarrollaron los Juegos Olímpicos ahí, está la Villa Olímpica, que después se convirtió en vivienda. Hoy la ciudad tiene todo un área estratégica de pensar el sur justamente en un todo y no en pequeñas acciones. Y además pensarlo como un nuevo centro urbano, porque no es solamente lo que pasa en el sur de la ciudad, sino es lo que pasa alrededor del sur de la ciudad, que cuando te vas a los municipios aledaños, el AMBA, ¿no? al AMBA, Claro, te vive una cantidad de gente, pero enorme. Millones y millones, estamos hablando de personas, y que muchas veces para las personas de esos municipios aspiran a que su paso o su nueva casa sea en el sur de la ciudad, Soldati, en Lugano y demás. Entonces ahí sí, desde la ciudad se están impulsando varias medidas para fortalecer. En Palermo, por ejemplo, tocó con los eventos. Nosotros éramos una comuna que tenía muchos eventos, recitales, shows y demás. Sí, mucha noche Palermo, ¿no? Y sí, hay mucha noche, sigue habiendo, y es es un barrio que no descansa. ¿Sigue la misma noche que antes? Eso lo hablábamos en la previa. No, tiene, bueno, lo voy a hablar cara a cara con Martín. Quizás los arquitectos quedan un poco... Pero la noche se fue corriendo un poco de Palermo, se fue gastando un poco Palermo en lo que fue el auge, ¿no? De la ola, en la cresta de la ola. Bueno, ahí cuando tenés una saturación, básicamente. Cuando tenés mucho bar en un mismo lugar, tampoco es bueno. Eso también genera a la vez el reclamo de los vecinos, del ruido molesto, del no puedo dormir. El tema del tránsito, también. El estacionamiento es un tema
Bueno, en Cañitas se vive mucho. Cañitas, el corredor de Baez, en un corredor que en un momento estaba en un auge enorme, que a raíz de muchas veces no poder estacionar, terminó migrándose la gente que iba a esos restaurantes. Ahí pensamos en algunas alianzas estratégicas, en esto que hablamos de darle participación al privado. Ahí cerca, por ejemplo, está la playa de estacionamiento del hipermercado y el lugar de construcción. No sé si podemos nombrar marcas, así que por las dudas no lo hago. Pero ellos tienen un estacionamiento enorme que podríamos abrir y hacer una conexión desde el lado de Cañitas para que también sea utilizado. Puedes decirlo, invitarlos después quizás. Después los invitamos a la gente de Cencosud, se lo vamos a volver a proponer. Se lo volvemos a proponer. Le propusimos. Y en eso te queda el corte después. Ideal en redes. Esta charla, este debate está bueno para dejar conceptos claros. Siempre lo hablamos con el Colo, el productor. Dejar ese concepto de 60 segundos, ese dato, invítalo. No, yo digo, a ver, yo creo que hay muchas iniciativas. Ese uso del estacionamiento fuera de horario, ¿no? Exacto. Que en muchos países pasa este tema del estacionamiento, que hay como lugares de exhibición, desfiles, boliches, todo en el mismo estacionamiento durante otro horario, que se usa de día y de noche se usa para otra cosa, ¿no? Pero por ahí un poco lo que vos nombrabas. Para mí la alianza con el privado es fundamental en esta ciudad. Y me parece que tenemos que trabajar en ese sentido para generar soluciones a problemas que la ciudad tiene. Hablamos de este caso de un privado que tiene un estacionamiento enorme que se podría usar fuera de su horario de atención para justamente satisfacer la demanda que tiene el barrio, pero a la vez también impulsar proyectos. Bueno, en un momento se impulsó un proyecto para hacer un estacionamiento subterráneo en Parque Las Heras, que después tuvo una medida judicial que hizo que no avanzara, pero que era una gran solución para el barrio. Hay una tensión ahí, ¿no?, entre los desarrolladores privados y el espacio público, el desarrollo urbano. Hay ahí como una tensión, una pelea de intereses que por momentos parece que quizás un poquito cede el Estado, a veces cede un poquito el privado. Me parece que ahí falta todavía trabajar, ¿no, Miriam? Creo que falta bastante trabajar en eso, en esta relación, y bueno, como dijo, siempre es bueno hacer acciones. Nosotros estamos trabajando en acciones público-privadas. Es fundamental el privado para el desarrollo de la ciudad y en este momento del país creo que es lo que más se tiene que trabajar. Respecto, obviamente, que si vos tenés una tierra, un desarrollador no te la va a dejar como parque, porque sí. O sea, ese dinero lo tiene que recuperar, como recién estábamos hablando del Decopolo en Palermo, que es un convenio urbanístico, que ellos se dieron una plaza, si mal no recuerdo. Sí, ellos compraron 2 parcelas y se dieron la parcela mayor para hacer un parque público en Cañitas, que de hecho es la primera plaza que el barrio de Cañitas tiene, y sumó esa constructibilidad de esa parcela en la que se quedó. Claro. Esa es una de las herramientas, por ejemplo. Y hablando de espacio público en la zona sur, que vos tenías bastante interés, hay mucho verde, digamos, no hay tanto espacio público. Hay muchos tierra que en su momento, para poder no se intrusen, lo que hicieron fue dárselo a distintos clubes, cedérselas temporariamente a los clubes, por lo cual hay muchos de esos predios que están alambrados. Y también otro problema de la ciudad y de los espacios públicos es que tiene una escala de vehículo, no tiene una escala peatón. Entonces eso también no invita a que la gente vaya a esos parques, es como complicado. Entonces creo que todavía hay mucho para sentarse, espero que la Sociedad Central de Arquitectos lo haga, o lo hagamos, soy parte de la Sociedad Central de Arquitectos. La pelota. Sentarnos, recibí el centro que te tiró. Sentarnos y poder conversar cómo pensar ese fragmento de la ciudad tan importante como es el sur. Sí. Hay un tema fundamental para mí que, o sea, estamos muy en pañales con el tema de la participación, ¿no? O sea, porque todo esto cuando se habla y cuando se participa y hay un instrumento de participación, bueno, fortalecer las comunas para que la gente... Yo tengo un pequeño ejemplo. A ver. Nosotros hace 20 años ganamos el concurso de Área Nueva Colegiales. Área Nueva Colegiales era un invento... O sea, fue el título del concurso, no existía. Ahí no había nada, estaban los galpones vacíos, todavía no estaba Canal 9, no estaba el mercado de pulgas. Bueno, la gente fue, viste, con el concurso, era un concurso de ideas, tampoco era vinculante, o sea que era un proyecto de construcción, sino era una zona y el gobierno de la ciudad tiró esa zona para... A concurso participaron 50 estudios, que son más o menos 500 arquitectos, más o menos, a pensar sobre un tema. Medio abandonado, estaba el SEAMSE. Bueno,
ganamos el primer premio con una idea que es muy próximo a lo que se terminó construyendo. ¿Te robaron la idea? No, porque nosotros hicimos ese planteo que se fue construyendo a través de 20 años. Claro. O sea, no nos importa ser el autor, digamos, que del mercado de pulgas o después de... La Plaza Clemente. Claro, de la Plaza Clemente. El tema era un planteo urbano que, justamente, ¿cuál era lo complejo de esa zona? Era de distintos organismos del Estado, con lo cual no se podía construir de una vez sola, porque uno era del Ministerio de Economía, el otro era de Transporte, era de Espacio Público, todo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando sale el concurso, que salió bastante pues, publicitado, pues, salió en los medios, todo, los vecinos se armaron una comisión antiproyecto, ¿viste? Fuimos ahí al CGP de ahí y nos dijo, bueno, hagamos una reunión con todos los vecinos. Nos mandaron medio al frente para hablar claramente. Te señaló también. Éramos los ganadores, ¿viste? Yo no estaba entonces, en ese momento, claro, no estaba él, pero no, era incipiente, los CGP, ¿viste? Y bueno, la verdad que fuimos a la escuela que hay ahí, una escuela primaria muy poderosa, hicimos una reunión ahí con la directora, dijo, bueno, voy a llamar a todos los padres, y fue todo un diálogo re fructífero. Y la gente empezó a entender un poco lo que proponíamos, qué sé yo, y se hizo parte del proyecto, porque eso es la única manera de llevar un proyecto adelante, ¿viste? O sea, por supuesto, fue en la CGT, en el CGP vinieron las fuerzas políticas, con lo cual, de la discusión de los padres, ¿viste? A una discusión, ¿qué van a hacer? Queremos esto, queremos la Plaza Mafalda, queremos cines no queremos, otro que sí, qué sé yo, y en el CGP fue política, todo, que no, que sí, Rosca. que no, rosca. Ahora, ¿qué pasó? Con distintos organismos, con distintas autoridades, con distintas funcionarios, se fue haciendo. ¿Pero por qué? Porque había un proyecto que cada gestión lo tenía ahí, ¿viste? Lo tenía enmarcado y decía, bueno, hagamos en la plaza, ahora no hay guita, hagamos el corredor ¿viste? Horizontal, hagamos el mercado de pulga, ¿viste? Yo creo que eso es como muy positivo, porque había una planificación a largo plazo y se fue haciendo, no somos Europa, ¿viste? Que, bueno, cuánta guita hay, hagamos todo juntos, que es lo mejor. No, se fue haciendo con cada gestión y terminó lo que hoy es, que está la plaza, ¿viste? O sea, todo está para seguir avanzando. Y me parece que eso es un poco la ciudad, ¿no? La ciudad tiene los problemas, pero también tiene las soluciones, ¿viste? Ahora, Darío, decís, no somos Europa y quizás estamos lejísimos de serlo, ¿no? Por historia, bueno, por un montón de cuestiones. Pero en referencia a los países sudamericanos, cuando viene alguien de Colombia, cuando viene algo de Brasil, no sé si han tenido la posibilidad de viajar por Sudamérica, ¿somos la París de Sudamérica o es un concepto muy, muy argentino, muy egocéntrico, muy en cuadrícula sin pensar? O sea, no lo comparo, porque uno viaja a Brasil también, tienen problemas de terreno, no son tan llanos como nosotros. Yo creo que estamos viviendo del pasado, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque vas al transporte. Sí. Yo hacía 20 años que no iba a Río, ¿viste? Bueno, eso nada que ver. O sea, Río de Janeiro, ¿viste? O sea, todo, o sea, mejoró el transporte, hay subte, ahí tienen que tirar dinamita, o sea, no es con la pala que excavás y ya. O sea, no es tierra negra. O sea, es todo dinamitado y no sé, fui a la última playa, a Tijuca, la vez que fui, se hablaba de Barra de Tijuca, o sea, no había transporte, nada. Ahora el subte llega pasando y yo digo, ¿pero cuándo termina esto? Y ciudades, ¿no? Porque no tienen un concepto de como desarrollo, también por el volumen y el territorio que tienen, de lo que dice Estella, de las desarrolladas, de las ciudades intermedias. Viste, que acá es uno de los temas más graves que hay, ¿no? Porque vos, no sé, fui el fin de semana largo, fui a Suipacha. Pensé ¿viste? que me ibas a decir, fui arriba. No, fui a Suipacha, 110 kilómetros. Sí. Entonces nos decía la gente, me dice, no, todo muy bien, pero cuando termina mi hijo el secundario y quiere estudiar en la universidad, no tiene.
si no tenés medios para pagarle, para alquilarle, para bancarlo, y no hay, o sea, todo el tipo que hace, el que puede hacer un esfuerzo, todo, se va a La Plata o se va a Buenos Aires y no vuelve más. Esa es la película. Bueno, yo soy un ejemplo de eso. ¿No? Yo soy de Ahí Neuquén, me vine a estudiar a Buenos Aires y me quedé, y ya el Ahora, año que viene cumplo la misma cantidad Darío, de años. y vuelvo a Palermo recién. Decía Darío, y ponía en referencia a Río de Janeiro. Yo fui hace poco también, soy de ir por fútbol o por deporte, y a mí me llamó la atención no solamente el crecimiento de infraestructura, sino el crecimiento de gente en situación de calle que generó Río de Janeiro, con el cracky, con el Paco que le dicen ellos, los zombies, Río de Janeiro, todo lo que es la escalera y todo, mucha gente en situación de calle. Y es algo que veo también en Palermo, lo hablábamos en la previa, vos me hablabas de números y este crecimiento desde la pandemia para acá, ¿no? En gran medida de la gente en situación de calle, que creo que es un problema también de las grandes ciudades. Sí, a ver, cualquiera que ha estado en grandes ciudades y capitales del mundo ha visto gente en situación de calle, salvo contado con los dedos de una mano los países donde uno no ve esa situación. Obviamente es una situación que incluso excede a la pandemia, es más una cuestión de la macroeconomía. A mayor nivel de pobreza, más gente en la calle tenemos viviendo, y es una realidad. Después está cómo actúan las ciudades. En nuestro caso tenemos todo un programa que básicamente desde el Ministerio de Desarrollo Humano hay paradores donde se les ofrece a las personas que están en situación de calle ir a esos paradores. En los paradores hay cama, ducha caliente, plato de comida. Hay reglas también, hay que levantarse a cierta hora. Hay talleres de oficio, se trata de revincular a esa persona con la sociedad justamente para darle una salida. Pero el primer paso es sin duda que acepten ir. Hoy no lo podés obligar a la persona que está en la calle a ir al parador. Eso es un primer punto, es voluntario la aceptación. Y lo otro que está pasando es un fenómeno que, a diferencia de otros años, todos los años se censa la cantidad de gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es hoy? Hoy está arriba de las 5.000 personas en situación de calle, veníamos de 1.500 más o menos hace 4 años. O sea, hay un crecimiento exponencial. Y lo que sí se cambió también es el porcentaje del origen de esas personas. Hoy el 75% de las personas que están en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires son de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos otro fenómeno que cuando hablas con esas personas, muchos tienen casa en la provincia, y te dicen, yo voy a estar acá de lunes a viernes porque el viernes me voy a mi casa en X municipio, vengo acá a laburar, a hacer una changa, acá hay más posibilidades, el vecino me acerca un plato de comida. Contábamos una anécdota de un vecino que le había comprado una carpa, que le dijimos, no se puede comprar una carpa para quedarme dentro del parque, sí, ayúdenos a decirle que es mejor que duerma en el parador, porque además lo vamos a poder revincular, dar herramientas para que salga de esa situación. Pero sí, sin duda, hoy hay un crecimiento bastante grande que trabajamos con la red de atención desde el Ministerio de Desarrollo Humano para tratar de generar oportunidades y que salgan de esa situación. Me parece un poco lo fundamental. Volvemos a la arquitectura y a lo que es urbanístico, y te pregunto, Miriam, a vos, ¿qué obstáculos se encuentra alguien que quiere construir en este momento en la ciudad de Buenos Aires? ¿Con qué problemas se va a enfrentar? ¿Qué tiene que sobreponerse? Han venido distintos desarrolladores acá, y voy al problema burocrático de habilitación de planos, ¿no? Directamente, que es algo que está molestando y mucho a los desarrolladores y a los arquitectos. Bueno, como todo, transición de gestión está más complicado ahora que cuando estaba Horacio, pero por una cuestión de lógica de cambio de equipo y toda cuestión transicional hace más complejo este tema. Hoy por hoy está bastante complicado, pero quiero agregarte algo más, perdona que te saque del guión, pero quiero agregar un poco más algo a lo que dijo Martín, ¿no? Sí, yo voy, vengo ustedes, pueden, cortame, respondele, no hay problema. Todo es un gran sistema, y como dijo Darío, él habló de las ciudades intermedias, pequeñas e intermedias. Viene a la ciudad de Buenos Aires gente de la provincia de Buenos Aires, y a su vez hay gente de ciudades intermedias y pequeñas que van en busca de oportunidades, porque las ciudades es un gran imán atrayendo gente para oportunidades de trabajo y todo eso, y también es una gran bomba a punto de estallar, ¿no? Porque por eso tiene que haber, como decía Darío, planes estratégicos que empiecen a pensar todo eso. Y empezar a pensar en estas ciudades intermedias y pequeñas para que no tengan necesidad de venirse a las grandes ciudades. Porque yo no creo que un chico de Pumamarca, con sus redes vinculares y su paisaje y todo eso, tenga ganas de venir a vivir a una villa en la provincia de Buenos Aires. Evidentemente algo. Y la infraestructura está. En cambio, estos pueblos empiezan a hacerse fantasmas, sin chicos, con gente grande. La infraestructura está,
A nosotros nos falta de pronto acá, para poder absorber a esta gente, sí está allá. Entonces empezar a trabajar como un gran sistema de planificación territorial, ya pensando a la Argentina como una porción del territorio de América Latina, no estar con esa visión pequeña del pueblito, de la ciudad o de la ciudad de Buenos Aires, sino una planificación mucho más territorial. Entonces creo que eso es necesario trabajar mucho en las ciudades intermedias y pequeñas para que de pronto hoy no tengamos una provincia desbordada como es la provincia de Buenos Aires con 19 millones de habitantes, ¿no? Entonces creo que ahí esto que dijo Darío me parece muy asertivo de trabajar hoy escuché que somos la segunda, el segundo país con menos población en el campo. En el campo. Estábamos 90, ahora estamos 95% urbano. O sea, es un conflicto. Un tercio vive en el AMBA, ¿no? O sea que vos pensás que todo Buenos Aires, que es gigantesco, un tercio vive entre Capital Federal y el AMBA. Entonces es como muy difícil, el desequilibrio territorial que hay es tan grande que vos no podés resolver. O sea, estábamos ahí en Suipacha, viste, no veíamos una reja, las puertas de la casa abiertas, las bicicletas sin candado. Era, viste, año verde. Hay que irse de Buenos Aires. Pero, no, me decía, no. Ahora, ese tipo para venir a Buenos Aires tiene que tener problemas de trabajo, de acceso a la educación, todo, porque yo no cambio eso pero ni loco, porque vos... Pero es como le decía yo en la previa, ¿qué haces? ¿Viniste de Neuquén a vivir a Buenos Aires y nosotros desde este lado diríamos qué lindo, ¿no? Estar en San Martín de los Andes. Y hay una ilusión, ¿no? Hay una ilusión, pero en mi caso, digo, y compartiendo un poco lo que decían, yo estudié Relaciones Internacionales. No existía la carrera directamente en Neuquén. Claro. O sea, si quería estudiar eso, me tenía que ir obligatoriamente de mi ciudad, más allá de que quería venir a vivir a Buenos Aires y tenía las posibilidades para hacerlo, que también es fundamental. Pero sin duda, el desarrollo de estas ciudades intermedias y el desarrollo de las economías regionales también es súper importante para el desarrollo del país, justamente para que en un país donde tenemos una población y unos territorios enormes, podamos descentralizar un poco, y te lo llevo al barrio, si querés, en cuestiones puntuales de los espacios verdes, por ejemplo. Hoy vos vas al Parque 3 de Febrero, que es un parque que tiene casi la misma dimensión que el Central Park en cantidad de hectáreas. Ahora, cuando ves cómo usa la gente el parque, están todos alrededor del Rosedal o todos alrededor del lago Regatas. Tenés un montón. Rosedal tiene más o menos 4 hectáreas y media y lago Regatas tiene 7. Las 200 restantes no están como... Es un tema de acceso. Es un tema de acceso, de descentralización, de llevar actividad, y me parece que en esto de seguir encontrándole orden a la ciudad y disfrutando de la ciudad también tiene que ver con los usos que vos le das a esos espacios. Recién decías, Miriam, hay que trabajar, hay que planificar. ¿Se está haciendo? ¿Se está trabajando en eso? ¿Se empezó a trabajar? Recién hablaba de un proceso de recambio, ¿no? De recomodar, de encontrarse con todo lo anterior. ¿Se está trabajando en ese punto que marcás tan importante? La verdad que todavía sigue siendo mayormente un tema académico, ¿no? Y es difícil encontrar las herramientas adecuadas para tener una buena vinculación y poder trabajar, porque todo es una decisión política como se trabaja en las ciudades. Y eso nos está costando muchos costos, que por ejemplo la provincia tiene un déficit habitacional de 171.000 viviendas, que si nosotros construyéramos, tuviéramos toda la plata para poder construir esas 171.000 viviendas, el impacto ambiental que eso generaría no lo tenemos cuantificado. O por ejemplo, si vos tenés a presupuesto del Instituto de la Vivienda la plata para ir construyendo la cantidad de viviendas, necesitarías 171 años para poder construir el déficit si lo tenemos estancado. Eso quiere decir que una persona que nace en una situación de villa muy probablemente termine su vida en una situación de villa. O sea, realmente el tema es absolutamente preocupante del crecimiento de las ciudades. ¿Y qué se hace? Y creo que todavía se hace poco. Creo que todavía no terminamos de tener esta conversación seria para entenderlo. A mí me impactó muchísimo cuando estuve en la provincia de Buenos Aires realmente la situación de la provincia, ¿no? Y queríamos trabajar para poder hacer lo que más podíamos, y nosotros haciendo lo que más podíamos nunca alcanzábamos. Desborda, ¿no? Por momentos. Son 19 millones de habitantes, desborda absolutamente por todo. Entonces ahí es donde nosotros decimos... Venís con un arrastre, ¿no? De temas sin resolver. Pero
Es Además, un tema también. las prioridades también Sí, son trabajar complicadas. con lo inmediato es muy, viste, es muy difícil, ¿no? Porque solamente estás haciendo lo coyuntural y te pasa que decís, bueno, esto que está pasando en todo el mundo con el tema de los Airbnb, que Sí. está ya pasando en Buenos Aires, ¿no? Con el tema que, viste, Sí, ya pasa en Buenos en Aires. España cortando, en Italia y España cortando los candados de Airbnb, viste, España controlando, ¿por qué? Porque se le fue los alquileres al demonio, o sea, la gente de Madrid no puede vivir ahí porque es todo Airbnb, entonces el Estado controla. Y nadie, o Portugal, que se dio cuenta que, no sé, el tercio de las propiedades la habían comprado chinos, ¿viste? La tenían Airbnb, eran empresas, ¿viste? Entonces es como plantear un poco, decir, bueno, está bien, las reglas de juego son así, vamos a hacer esto, pero hasta acá. Vamos a entrar en Venecia, pero no puede entrar 5 millones de tipos juntos porque hunden Venecia y la polución es brutal. Entonces es como que el Estado, pero el Estado eficiente, el Estado ágil, dice, bueno, vamos, hay cosas que tenemos que verlas de acá al futuro que no pueden pasar, porque si sube tanto el alquiler, viste, aunque con el tema de la ley de alquileres, que la verdad que tenía unos parches, que no estaba nadie conforme, porque no estaba ni el inquilino ni el propietario conforme, se liberó, salió un montón de propiedades al alquiler, se equilibró un poco, pero, como dice Miriam, no resuelve el tema de la vivienda. Es que, o sea, Miriam, no hay... Miriam y Darío coincidían en una cosa y te invito al juego también, que es mucho mejor, y coincido yo también, trabajar con proyección, ¿no? No ir a lo inmediato, no ir tapando o emparchando agujeros. De vuelta, vuelvo como representante comunal. ¿Cuál es el objetivo o a dónde va Palermo puntualmente? ¿Cuáles son los objetivos o los proyectos principales que están enmarcados en la Comuna 14? Te voy a un paso anterior, que es que para lograr esto lo primero que hay que hacer es sacarse varias cegueras o barreras de antemano. ¿Qué quiere decir? Che, el consejo de profesionales no es un mal tipo que, y lo pongo en una sola persona, que te quiere obstruir todos los proyectos porque no coincide políticamente con vos. Ni el servidor público es un burócrata que solamente te quiere poner trabas para que no puedas construir. Ni el vecino que se queja de cierta obra es que no quiere ver esa obra, sino que tiene miedo que si vos haces esto, le pase esto. Entonces, lo primero y principal es entender que para poder sentarnos en una misma mesa estamos tirando todos para el mismo lado y que todos queremos lo mejor para la ciudad. Y después, pensarlo en el largo plazo es fundamental. Y yo creo que hay ejemplos, y en Palermo hay varios. Nosotros apenas asumimos como gobierno, cada vez que llovía 2 gotas se inundaba todo Palermo. Hiciste una obra que era la antipolítica, pues una obra que va por abajo de la tierra, que nadie ve, que encima dura 4 o 5 años en poder inaugurarse, y la hiciste. Y después sumaste el Metrobús de Juan B. Justo, sumaste el Metrobús de Santa Fe. En el anterior gobierno se eliminaron las barreras que teníamos con el viaducto Mitre, el viaducto San Martín. Digo, obras que llevan tiempo, que llevan planificación y que se pudieron llevar adelante y que sin duda son beneficiosas para el barrio. ¿Qué te dejan? Otros desafíos. Ahora tenemos las 45.000 hectáreas. Vas levantando también exacto. el nivel de exigencia del poblado. Hoy solucionamos un problema. Perdías un montón de tiempo en Palermo, por ejemplo, en la barrera de Córdoba y Juan B. Justo. Todo el mundo se ha quedado un montón de tiempo ahí. Hiciste el viaducto, eliminaste todas las barreras que estaban sobre esa traza. ¿Cuál es el tema hoy? Tenemos 45.000 metros cuadrados que eran las antiguas playas ferroviarias para desarrollar, para armar un parque público, para que también puedan participar el privado. ¿Alguna idea? Bueno, la idea es un poco lo que pasó ya en el viaducto Mitre, que es el que viene por Belgrano y termina en Palermo también, donde haya alguna actividad comercial, pero a la vez también haya espacio público para que se pueda disfrutar. Imagínate un parque lineal desde la calle Soler hasta Córdoba, que de verdad son 45.000 metros cuadrados, básicamente, que van a ser, esperamos en algún momento. La Plaza de Palermo. Que es la Plaza Ferroviaria de Palermo, claro. Exactamente. Y que hoy también es producto de una discusión política, porque los terrenos son nacionales y para poder hacerlos... Podemos hacer un concurso. Ya hicimos. Ya hicieron. Ya hay un concurso. No hicimos uno, hicimos dos. Dos, bueno. Sí, hay un dos. Uno se construyó, ¿viste? Que es con el polo, que lo hizo la Facultad de Arquitectura, que se hizo el Ministerio, y después nosotros hicimos uno en el gobierno anterior, que era el tema del el museo del ¿cómo era el título? El Museo de las Ciencias.
atrás del ministerio. Que el Museo de las Ciencias, como nos pusimos a investigar, y en todos los países, inclusive en Brasil, no solo del primer mundo, sino que Brasil tiene un museo de ciencias que es como meter a la gente, a los chicos sobre todo, meterlo en el tema de introducirlo al tema de las ciencias. Y un parque lineal que, bueno, tiene que estar sustentable económicamente también, porque, bueno, los vecinos también están muy alertas con lo que hagas, ¿no? Ahí. Bueno, ahí también digo de vuelta en romper las barreras en la participación público-privado. Hicimos proyectos estos 70-30, donde el 30% básicamente se desarrolla y Claro. el 70% es espacio público. ¿En qué Porque etapa de algún está lado... ahora? No, hoy está Nada. directamente nada. Básicamente hoy tenemos un problema en Palermo que tiene que ver con todos esos terrenos porque obviamente son muchas hectáreas donde básicamente cada 2 por 3 tenemos que entrar porque se metió alguien a dormir, Se ocupa. porque no se basura. cuida el espacio, por lo cual eso también a la vez genera que se arme un matorral, que hay que entrar a cortar. Sí, está Colegiales Eh, también, o sea, hay varias playas así. Y la verdad que sería una buena noticia para Palermo, porque en definitiva pudimos hacer el viaducto, pudimos sacar las barreras. ¿Cuál es la traba hoy ahí? Bueno, por qué no hoy se los puede terrenos son avanzar? nacionales. Hoy Claro. los terrenos son Es del del AVE, gobierno ¿no? nacional. Es Es del AVE. Hoy es de vías de playa ferroviaria, Ah. sí, no es de AVE, Pero no, pertenece al AVE. Está todo dentro del área del AVE. dentro del área AVE. Ok. Y lo que se necesitan son convenios urbanísticos. O sea, el AVE es una entidad que no te puede ceder las tierras, sino que tiene un valor la tierra sin código, y un privado puede proponer, o mismo el Estado en conjunto con un privado, proponer algún proyecto y ahí darle constructibilidad, se la tiene que dar el municipio, y la rentabilidad se divide entre los privados, el público y el AVE, porque el AVE no te puede regalar la tierra. Trasladémoslo a la persona que nos está mirando, quien nos está escuchando. Falta alguien que organice. A ver, alguien que distribuya ahí roles, falta volvemos, alguien que se ponga la... y me parece volver a lo mismo que decíamos, en pensar a largo plazo, y pensar a largo plazo excede a los mandatos de los gobiernos. Claro. Vos ahí tenías un master plan ya armado, Claro. que básicamente se había empezado, se habían vendido la primera porción de tierra a través de AVE, y se construyeron los primeros 5.000 metros cuadrados de parque. Había otro proyecto donde se vendían 2 parcelas más, y con eso también se recaudaba para el resto del parque, y había una concesión, licitación de todo lo que es el bajo viaducto para que haya actividad comercial. Y de ahí se juntaban un poco los fondos, porque de algún lado la plata tiene Sí, que salir, sí, esto sí, también lo sí. tenemos que decir. No es que yo quiero un parque y que lo haga el Estado y nada más, y que la plata de dónde Pero sale. esto la que plata? decía 70-30 o... Exacto, hay proyectos y hay un master plan. Ese master plan en el gobierno anterior, quedó trunco, en el gobierno actual sigue igual. Entonces, hay que trabajar en ese sentido, pues en Eso definitiva es hay que como le molesta. clave lo que decís, ¿no? La diferencia, no sé, con Chile, Uruguay o Brasil, para hablar de los 3 vecinos, cambia el gobierno, el signo político, todo, pero los planes siguen. O sea, en Chile cambió el gobierno, pero la planificación, el ministerio, nosotros hicimos hace muchos años una visita a Chile, ¿te acordás? Sí. Sí. Cambiaba el gobierno de un signo totalmente opuesto, pero el Ministerio de Obras Públicas seguía, ¿viste? O sea, no es que empezaban e inventaban la pólvora. Había o sea, los políticas tipos, públicas. claro. Hablan de obras públicas. Yo vengo del conurbano, de zona oeste. En zona oeste no hay obra pública. Está parada en Capital. Me hacías referencia que, No, nosotros que la hay ciudad obras, sigue en haciendo. ciudad hay obras públicas. ¿Cuál es el estado de la obra pública hoy en la ciudad de Buenos Aires? Ahora estos últimos 15 días a full. A full. A full. ¿Por qué? No. Y bueno, hay elecciones, se nota. Pero también tiene que ver el cambio de gobierno, ¿viste? O sea, el cambio de gobierno que fue más allá, como decía ella, cambió en la parte de obras y todo, cambió toda la gente, digamos, los funcionarios, con lo cual también cambió la política, no es que hubo un cambio solamente, una continuidad. Entonces, bueno, como siempre, como todo gobierno nuevo, necesita un periodo de asentamiento, de ver, de estudiar. Como vos decías, nos fuimos de los planos aprobados, Sí. que es un tema que viene hace muchos años con un cambio de sistema, que se digitalizó, que mejoró, pero también el volumen de presentaciones creció en forma muy grande. Entonces, ese sistema es como el código. Se tiene que ir ayornando y mejorando. Es la principal traba que tienen hoy los desarrolladores en Capital Federal. Hoy
hace, no sé, yo desarrollo hace 30 años. Siempre fue 3 meses el plano aprobado. Hoy es un año. 3 meses. Cuando era mostrador, que vos ibas y ibas al edificio de plata, ibas con la heliográfica y hablabas con el tipo y se arreglaba todo. ¿Viste? Después, con este cambio, se fue a más largo plazo, mejoró, porque mejoró, y ahora en este inicio de gobierno nuevo se paralizó. Ahora, pero muy recientemente empezó como a moverse, ¿viste? Pero también tiene que ver, mirá, tiene que ver con, hay también una cantidad de gente que se jubiló, que fue a retiro voluntario, y cuando van a retiro voluntario no se van los peores, ¿viste? O sea, se van la gente con más experiencia, con más años, se va, y no hubo ese pase de conocimiento. Entonces quedaron gente muy joven, ¿viste? Menos y muy joven, y este tema de aprobación al plano es dificilísimo, porque no es que vos, ¿viste? El BOTI te dice aprobá. Cada proyecto es distinto, cada aplicación del código es distinto, todo, entonces es complejísimo. Entonces tiene un periodo de instrumentación que cuesta llevarlo a cabo. Está lento, ¿viste? Pero no es el único problema. No, el costo de la construcción es otro problema, el crédito. Pero eso queda para. El crédito. Eso queda para otros capítulos. Este no es. O sea, en realidad, ves todo. O sea, ¿qué hicieron todos los desarrolladores? Porque yo soy uno de ellos. O sea, compraron lote, demolieron, presentaron plano, esperaron, demolieron. Vendieron con plano aprobado. No, hicieron demolición, aprobaron, demolición, hicieron la demolición, terreno pelado. Vas con el cartelito de demolición. Vas y está lleno de lotes así, esperando que se estabilice un poco, que baje el costo, viste, que no sé, que compren en China. Viste, hubo una movida de ir de desarrolladores y arquitectos, pero no sé, 40, 50 constructores que fueron a China a comprar. ¿Viste? Lo hablamos en uno de los capítulos y se nos pasaron prácticamente 55, casi una hora al aire. Esto tiene. Todavía no bajó nada. Yo fui a ver, todavía digo, ¿bajó el cerámico? No. ¿Bajó esto? No. No, y el costo de construcción se va por las nubes. Tenemos que ir cerrando este capítulo de ladrillo, le doy el espacio a cada uno. Empezamos con vos si querés, como para cerrar algo que te haya quedado pendiente, algo podés hablar con el Ecosur si querés con el estacionamiento, o podés dejar tu mensaje al aire y a la gente de Ladrillo. Yo invitar nuevamente a esto que me parece importante, que es animar a sentarse en mesas con gente que piensa diferente o que tiene misiones u objetivos diferentes. Me parece que cuando estamos en la ciudad todos tiramos para el mismo lado, tratamos de vivir en una ciudad mejor todos, desde el barrio, a los que viven en el departamento, el que desarrolla, que realiza una actividad comercial, y que muchas veces, y lo suelo hacer desde mi trabajo casi todos los días, es invitar a romper esta barrera y a animar a sentarse y a ser claros en los objetivos para tratar justamente de mejorar y sacar fantasmas del... Te fuiste transformando en un gran mediador, ¿no? Bueno, gran parte de mi trabajo tiene que ver con la mediación. Digo, las comunas en sí mantienen los espacios verdes, mantienen el arbolado público, hacemos obras de escala comunal, por supuesto. Trabajamos en interactuar con todas las áreas de gobierno y muchas veces... Escuchar. Digo, el vecino cuando tiene un problema, el primer lugar que recurre es a la comuna. Sí. Muchas veces ese problema no es de resolución de la comuna directamente, sino que mi trabajo es darme vuelta con las áreas de gobierno que sí tienen competencia, o incluso con otros gobiernos, como el gobierno nacional, y tratar de llevarle esos temas para buscar la solución. Y eso es un poco lo que hacemos todos los días nosotros. Gracias Martín. ¿Darío? No, bueno, lo mismo. O sea, yo creo que el tema es la participación. Me parece que tenemos que dejar de lado un poco el tema, esto de ahora que está de moda el eternauta, ¿no? O nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Este tema de trabajar, como dijo Martín, o sea, sin prejuicios de no, porque este es peronista, entonces va a plantear, o este desarrollador, y por ejemplo en el barrio decían, las torres, ¿viste? Las torres de un desarrollador conocido. Y yo digo, pero si tiene 4 pisos, ¿viste? Las torres. O sea, ¿viste? Hay todo esto que también es de conocimiento. Y yo digo, también, yo no le he hecho la culpa a los vecinos. Yo creo que también es nosotros que tenemos que comunicar y escuchar, ¿viste? Porque a veces le decimos, no vienen a participar. Bueno, pero vos qué hiciste para que participen, ¿no?
O sea que llamo a la participación. A que Bueno, no... tenemos 2 invitaciones, Miriam, 2 invitaciones abiertas a la charla. Quedas vos también para invitar a la unión, para invitar Bueno, a la consensuar, yo yo me sumo a los conceptos que dijeron ellos, que es fundamental, y en esta época, sobre todo el tema de la comunicación. Me acuerdo un ejemplo que era el Metrobús de 9 de julio, que el gobierno lo había manejado muy en puertas adentro, indoor, y claro, la gente ante cualquier cambio reacciona, y cuando desconoce cuál es ese cambio, reacciona mucho más negativo, pues es resistente al cambio. Y bueno, entonces comunicar, la necesidad de tener esta comunicación con nuestros funcionarios, de nuestras sociedades de arquitectos, la academia, no puede faltar la academia, el vecino, el gobierno, ¿no? Esta invitación a trabajar mucho más en conjunto, comunicarnos, porque a veces participar no te garantiza la comunicación. Pero realmente tener un espíritu. Convocar a discutir esto que conté yo ahí en Área Nuevo Colegiales, que fuimos a la escuela primero, porque no. Y en la escuela la verdad que teníamos un miedo atroz porque vinieron 70 padres, ¿viste? Y la verdad que fue un diálogo espectacular. De hecho, ahora, en el gobierno anterior de la ciudad, nos llamó porque iban a hacer otra parte del emprendimiento y nos pidió si podíamos hacer el trabajo de agrupar a la gente y explicarle un poco el proyecto, el plan general hacia dónde iba. Me parece que eso está bueno, que también el gobierno, o sea, no que lo explico yo, no, que lo explique el que más sabe, el que mejor lo puede explicar, ¿viste? Porque no hay una autoría en la ciudad. La ciudad la construimos todos, ¿viste? Ahí me quedo con eso. La ciudad la construimos todos. Ahí está. Aprendimos, charlamos, debatimos, nos conocimos, que eso es importante. Y bueno, intentamos brindar concepto a la gente que está del otro lado de la pantalla. Como digo siempre, en el aire de YouTube, ponele pulgar arriba, me gusta, campanita, suscríbete al Aire de Ladrillo y nosotros nos volvemos a encontrar. Aplauso para la gente que vino para la línea de 4 de Ladrillo. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo debate, una próxima charla sobre el mundo inmobiliario. Chau. Qué conductor, Qué maravilla. Saca de la parte de futbolista. No, Che,